es una estructura del circuito. Entonces, vamos a trabajar primero la composición y luego indagaremos en algún aspecto, porque no podemos entrar mucho más, en la incidencia o las relaciones entre la ubicación de polos de la estructura, es decir, cómo están conectados los elementos. Bueno, pues comentemos un conjunto de escenarios posibles. Vamos con el primero. Primero, vamos a suponer que ahí dentro pues tiene resistencias, entonces el número variable, y de los elementos por memoria, pues solo va a tener condensadores. Es una suposición. Y desde luego no hay fuentes controladas. Esto es lo que se denominaría pues un circuito RC pasivo. RC pasivo es una importante categoría con trayectoria histórica de circuitos RC, pues Rs y Cs. Y pasivo quiere decir que no hay fuentes controladas. La definición que se hace de circuito pasivo es aquello que no hay fuentes controladas. Porque claro, como aquí el concepto de polo es asociado a circuitos con una excitación y la definición de una variable de salida de respuesta, las independencias no existen. Existirá la excitación externa a lo que es problema del circuito. Ya sabemos que los polos son una entidad propia de todas las funciones de transferencia, repasando ideas que podamos definir sobre un circuito. Por lo tanto, eso define perfectamente un tipo de escenario. Bueno, pues la pregunta es, ¿podemos sacar alguna conclusión sobre la ubicación de polos? ¿Dónde están los polos? Claro, que hay un salto excesivamente fuerte, sin embargo, no. La respuesta es bastante sencilla. Podemos saber cualitativamente, claro, valores, no podemos decir en -4 y -1 más -J10. Estoy presentando ubicación cualitativa. Pues empezamos. Como el circuito es pasivo, no hay aporte de energía, salvo la que tocamos la resistencia. Eso nos conduce, razonando en términos de conservación de la energía, a que necesariamente estos circuitos van a ser estables en sentido estricto. Es decir, damos el concepto de estabilidad a la contra, es decir, de inestabilidad. ¿Qué es un circuito inestable? Pues aquel al que le damos un estímulo y la respuesta libre, aunque el estímulo desaparezca, o sea, un estímulo puntual, pues el circuito empieza ahí a crear una respuesta que crece indefinidamente con el tiempo. Bueno, pues eso indica que el propio circuito tiene una fuente de energía, porque si no, eso sería absurdo. ¿Entendido? Por tanto, si no hay fuentes controladas, automáticamente el circuito tiene que ser estable. En sentido estricto, además. En cualquier respuesta, como hay Rs y Cs, las Rs acabarán absorbiendo la energía. La R era un elemento que absorbía energía, como estudiasteis en circuitos. Bueno, por tanto, fijaos, primera conclusión importante, en este escenario de circuitos RC pasivos nos conduce directamente a estabilidad. Circuitos estables en sentido estricto. ¿Dónde están los polos? Ya sabemos que tienen que estar en el semicráneo izquierdo en sentido abierto, porque se excluye la estabilidad marginal que se llama estabilidad en sentido amplio. ¿De acuerdo? ¿Y dónde? Ahora la pregunta la hacemos también con la posibilidad que no puede darse. Puede haber oscilaciones adecuadas en este circuito. Si hay oscilaciones, claro, como estamos hablando de polos, y hablo de oscilaciones, es asociadas a la respuesta libre. ¿Digo? Estamos hablando de polos, entonces ya sabemos que es algo propio de la respuesta libre. Puede haber oscilaciones, si las hubiera, de luego serían amortiguadas. Claro, pero puede haberlas. Bueno, pues aquí tenemos que hacer pues una hipótesis. La hipótesis
Es decir, basada en ejemplos que hemos visto, por supuesto que se puede demostrar, pero la solución es que no puede haber oscilación. No puede haber oscilación. Es decir, necesariamente los polos han de estar en el servicio real del tiempo. Si hubiera solo dos condensadores, pues efectivamente no forman un bucle capacitivo, pues ya sabemos que serían polos reales, el lado izquierdo, y habría dos, porque el circuito sería de segundo orden, se supone que los hay dos polos. Ahora, ¿por qué no puede haber? Pues ahí hacemos la siguiente justificación. Las alteraciones en todos los casos que hemos visto, con algún matiz, luego lo aclararemos, son consecuencia de la presencia simultánea de los dos tipos de elemento almacenador de información. Elementos con memoria. Claro que eso será en la mecánica. La mecánica, los símiles del condensador y del inductor son la inercia de las masas y la compresión de los muelles. Entonces, la oscilación de un sistema malla-muelle se forma por el intercambio energético entre muelle y masa, entre energía potencial y energía cinética. En el péndulo exactamente igual. El péndulo bate porque es un intercambio energético entre energía cinética del movimiento y energía potencial por la variación de altura respecto al nivel de la frecuencia. ¿De acuerdo? Pues en los circuitos ocurre lo mismo. La oscilación es una propiedad asociada en principio, fijaos que estoy poniendo matices, a la simultaneidad de presencia de inductor y condensador. Intercambio energético, esto es lo que estudiasteis en circuito solo con todo detalle, que ahí se producen oscilaciones, claro, si no hay R's, pues la oscilación es indefinida, y si hay R's como también, pues la oscilación se más. Por tanto, no puede haber oscilaciones en este escenario, no se puede oscilar al estar entonces en ese viaje grande. ¿Entendido? Bueno, pues vamos con el segundo escenario. Bueno, a propósito, aquí claro, no vamos a redundar, pero todo lo que hemos dicho sería también extensible a los circuitos RL pasivos. ¿Qué serán los RL pasivos? Pues simplemente cambiar las Cs por Ls. Lo que acabamos de decir se extiende, se aplica también a un escenario que sería el dual de este. Es decir, solo Rs clientes. Pues todo es exactamente igual. No puede haber oscilaciones y los circuitos serían estables en el sentido estricto y los polos tendrían que estar en el sentido contrario. Todo exactamente igual. Pero se da prioridad al RC porque es mucho más presente contra el inductor, es un dispositivo más difícil de realizar, lógicamente, y los condensadores son más sencillos y por tanto, a lo largo de la historia de estas tecnologías pues, se han utilizado mucho más los circuitos RC, RCR. Bueno, un segundo escenario pues sería el siguiente. Va a seguir siendo pasivo. Y ahora vamos a poner resistores y los dos tipos de elemento. Condensadores, inductores y resistores. Este con la misma terminología, bien, pues se describe como RLC pasivo. Circuitos un RLC pasivo. Pasivo por la misma situación, es decir, que hay fuentes controladas para la energía y RLC, porque están los tres tipos de. Bueno, tenemos. ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues lo primero, la estabilidad. Claro, pero estos circuitos también serán estables en sentido estricto, ¿entendido? Porque vaya aporte energético interno. ¿Podrá haber oscilaciones? Sí, porque ahora se dan los dos tipos de elementos. Los polos estarán en el semiplano izquierdo, donde corresponda,
Pero en cualquier lugar, si son complejos, pues ya sabemos que tienen que ir agrupados en pares por los complejos conjugados, y como hemos explicado miles de veces, pues la presencia de esos polos pues produciría en cualquier ensayo y para cualquier excitación, pues un modo de la respuesta libre que sería una oscilación amortiguada exponencial. ¿Entendido? El siguiente. Y si quitamos los resistores y de este 3, realmente es una particularización de este de aquí, donde ahora quitamos los resistores. Y vamos a suponer que solo haya condensadores y inductores. Sería un circuito LC pasivo. LC pasivo. Y en los circuitos LC pasivos también han tenido bastante presencia en el desarrollo de la tecnologías actuales. Claro, como idealización, porque ya sabemos que no se pueden construir inductores ideales de conmovibles y por tanto habría siempre una componente resistiva, pero la teoría clásica de circuitos LC, porque encuentran bastantes aplicaciones. Bueno, pues LC pasivo, ¿qué podemos decir? En principio tiene que ser estable, porque si dejamos un estímulo, ahí no hay aporte energético. Pero para los resistores, las oscilaciones se mantendrán definitivamente, porque no hay absorción de energía. Por tanto, estos circuitos tienen todos los polos en el eje J1. Que implican precisamente oscilaciones sostenidas a lo largo del tiempo. Caso de que las excitaciones o como bien sabemos ahora, con condiciones iniciales desaparecen. Vamos, ahora ya sabemos que las condiciones iniciales, como habíamos estudiado, lo único que aportan son modos de la respuesta libre. Y el ejemplo clásico es este de aquí. Habéis estudiado con todo detalle su importancia, y es que en este circuito el condensador se carga aparte, condición inicial de excitación y se conecta al inductor, pues ahí se genera una oscilación que permanece a lo largo del tiempo. Pues eso es lo que corresponde a este circuito, que sería el ese pasivo, y por tanto podríamos decir que estos circuitos son estables, pero en sentido amplio, o marginalmente estable, que también se denomina, eso tenéis comentado en alguno de los ejercicios, son estables en sentido amplio, es decir, oscilan, pero con la oscilación apuntada en el amplitud. Bueno, pues seguimos con más escenarios posibles. Un cuarto. Pues ahora ya vamos a poner fuentes controladas. Resistores. El número arbitrario. Vamos a empezar con un condensador. Justo en el que haya solo un condensador. Este C, no hay más. Solo hay un condensador. Y ahora introducimos ya fuentes controladas. Número arbitrario y además el tipo. La fuente controlada, sea de corriente o sea de tensión, pues lo que tienen en común es que aportan energía al circuito. ¿Qué podemos decir en este caso? Vamos a ver, lo que podemos decir es que el circuito no nos aclara si va a ser estable o inestable. Por tanto, podrá ser estable o inestable, porque serán las condiciones. Hay aporte energético. Entonces, nada nos permite establecer así, solo viendo el conjunto de componentes que lo integran, si el circuito va a ser estable o inestable.
Como he dicho que solo hay un condensador en este punto de partida, pues el circuito sabemos que es de primer orden, ¿no? Entonces tendrá un solo polo, con lo cual, pues ya lo hemos dicho todo, un solo polo que o bien está ahí o bien está ahí, estable o inestable. Un solo polo, claro, un solo polo, pues no da más. Bueno, pues la situación. No sabemos nada sobre la estabilidad y como es de primer orden, sí sabemos que el polo esté en la derecha, que esté en la izquierda, pues va a ser único, por razón de orden. Vayamos a un quinto escenario. Un quinto escenario, ¿en qué se va a modificar? Bueno, a propósito, aquí también podríamos hacer la extensión obvia por dualidad, así fuera un solo elemento permitido. Exactamente igual que hemos hecho antes. No podemos barrer, solo hay 6 escenarios significativos, del resto, pues, claro, no se puede extender indefinidamente. 5. Lo que vamos a hacer ahora en el quinto es ampliar el número de condensadores. Entonces ahora, en vez de un solo condensador, ponemos resistores, fuentes controladas, también el número arbitrario, y condensadores también. Y ahora habrá, pues, la posibilidad de múltiples condensadores, pero solo condensadores. ¿Qué podemos decir? Pues una vez más, sobre la estabilidad no podemos decir nada. Claro, no podemos decir nada, porque va a haber fuentes controladas, conectadas, para que aporten suficiente energía al circuito para que el circuito sea estable y que pueda producir espontáneamente pues esa evolución tendiendo a infinito. No podemos concluir sobre la estabilidad y podrá haber oscilaciones. Otra actividad del documento está a la pista. Puede haber oscilaciones. Claro, aquí encontramos en una aparente contradicción con algo que explicaba yo antes. Pero recordemos que he puesto alguna precautoria. He dicho, de momento, por el momento, ya matizaremos después. Antes hemos dicho que la oscilación está asociada a la presencia simultánea de elementos con memoria de los dos tipos. Y ahora tengo un circuito que solo tiene elementos con memoria de un tipo, condensadores. Y vuelvo haciendo una. Puede haber oscilaciones. O lo que es lo mismo, puede haber polos complejos conjugados a la izquierda o a la derecha. Estabilidad y estabilidad. Reflexión sobre la contestación. Claro, si fuera obvia, no me entretendría tanto en ello. Puede haber oscilaciones. Puede haberlas. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, pero ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Pues, ¿por qué no tenéis en el circuito de sistemas 1 en la práctica? En la práctica estudiamos un importante circuito que es el conversor generalizado de imitancias, mediante el cual, por el concurso de un condensador y fuentes controladas, que son los amplificadores operacionales, emulábamos el comportamiento inductivo. Por tanto, sí que se pueden ver oscilaciones, porque sabemos que un condensador asociado a fuentes controladas es capaz de emular el comportamiento inductivo. Bueno, entonces es una forma muy indirecta de montar un circuito en el que se den a efectos de funcionalidad, pues simultáneamente los dos elementos. Es decir, por tanto, puede haber opciones. ¿De acuerdo? Una idea importantísima, además desde el punto de vista histórico, importantísimo. Hubo una era
en el desarrollo del sistema telefónico gráfico, pues que esto es un avance espectacular, fíjate los TICs que utilizasteis en las prácticas. Esa posibilidad de, mediante fuentes controladas en eventos activos, emular el comportamiento inductivo, sobre todo a baja frecuencia, donde las bobinas requeridas para inductores de altos valores pues será una barrera tecnológica importante. Y con ello se dio nacimiento a lo que serían los circuitos RF activos. Ya digo que tuvieron un papel histórico muy importante, que es que podemos prescindir de inductores para hacer lo mismo, mezclando condensadores y fuentes controladas que pueden mejorar el comportamiento del fondo. Pero claro, se podría preguntar, bueno, ¿no han desaparecido los inductores del mapa? Claro, porque en paralelo, posteriormente, hubo desarrollo de la tecnología de inductores y sobre todo la subida estratosférica en frecuencia. A frecuencia, pero las fuentes controladas tienen problemas a altas frecuencias, donde ya, como además deben ser de valores más pequeños, pues no se presenta ese problema agudo que se presentaba. Aún así, pues en realidad, por tanto, circuitos RC activos, que pueden ser estables o inestables, que pueden tener, claro, los polos en cualquier lugar. Esto sería inestable, y esto sería estable, pero pueden estar en cualquier lugar, siempre que el diseño sea el adecuado. Bueno, y ya el último escenario, pero el más obvio, que ya sí que no podemos saber nada a priori, pues sería aquel circuito en el que hay de todo: resistores, inductores, condensadores y fuentes controladas. Esa es la situación de los circuitos actuales de procesado analógico de señales, aplicaciones de telefonía móvil, etcétera, etcétera, de todo lo que se llama procesado analógico, con circuitos convencionales que operan a alta frecuencia, pero con un muy pequeño, precisamente para que sea válida la aproximación dificultaria. Entonces ahí, en esta categoría que serían los RLC activos, pues ya a priori no podemos saber nada. Se ha comentado ya muchas veces, pues cuando se hace un diseño de una amplificadora a alta frecuencia, que es suficientemente cuidadoso, como en nuestra operación de medicina, con los acoplamientos parásitos, pues aquellos giras si se hace inestable. Por lo cual aquí puede haber oscilaciones, serían circuitos estables, y luego también se pueden introducir situaciones de polos en el plano derecho, y por tanto generaría inestabilidad. Bueno, pues en estos 6 escenarios se recogen estas posibilidades representativas y, claro, desde el punto de vista conceptual es importante para contrastar posibles resultados que obtengamos como tratamiento de un circuito. Para observar este es un diseño, pues, contrastar los resultados que obtengamos con la composición del circuito. Hay distintas posibilidades y si los resultados que obtenemos pues concuerdan con la realidad. ¿De acuerdo? Una pregunta que hacer. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión? Yo tengo una pregunta. En el modelo 5 hemos visto que la fuente controlada junto con un condensador es capaz de emular el inductor. No me queda claro por qué, si es capaz de emular el inductor, no podemos decir nada sobre su estabilidad. Porque hemos dicho anteriormente que en un RLC o en un RC, por ejemplo, se tenía la estabilidad si Vamos a ver, es que va por el camino separado. Es decir, nosotros con el conjunto adecuado
adecuada, cualquiera, es decir, que tengo fuentes controladas y condensadores y ya va a hacer comportamiento inductivo, no. Y los circuitos complejos. Esto emula inductores, pero además puede aportar más energía de la medida al circuito. Y ya está. Bueno, porque es que automáticamente este se pasaría realmente a esta categoría. Bueno, con la condición de que haya suficientes fuentes controladas. Y nosotros tenemos este circuito y podemos imaginar que este inductor no es una bobina, no es tal cual el inductor, sino que está emulado su comportamiento mediante un ciclo. Entonces, de ahí pasaríamos a un sello adecuado de esa emulación. Bueno, una otra versión. Pues hablemos algo de la estructura. Es decir, vemos el circuito, hasta ahora hemos comentado la incidencia de la composición, es decir, como si solo tuviéramos acceso al conjunto, al estado de elementos que componen el circuito. Pues en una realización concreta, pues que solo podríamos ver la capa de los componentes donde están los circuitos, los dispositivos, y no pudiéramos acceder a la capa de cobre donde está el circuito expreso. No podemos saber cómo están conectados. Es lo que hemos denominado composición. Pues ahora veamos algo sobre la estructura, pero poco podemos decir de cuento, porque normalmente lo que hay que hacer, aparte de conocer determinadas estructuras, como viendo los ejercicios, pues con una estructura desconocida hay que analizarla. Entonces está el análisis y sacar conclusiones. Entonces, sabiendo en los escenarios qué es lo que podemos esperar. Pues un aspecto fundamental, prácticamente el único que vamos a tratar, es la separabilidad en secciones. Lo que se denomina conexión en cascada de bloques funcionales. Es decir, cuando ponemos una sección, a continuación otra, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver en qué consiste esto con un ejemplo. Ejemplo, por otra parte, pues bastante frecuente. Entonces, una estructura conocida, el amplificador operacional. Y el resistor, que sería la R1, la R2, el C1. Y a continuación, una estructura similar. R3, R1, R2, ya lo voy a llamar R4, para recuperar el mismo orden. Esta sería la R3 y ahora aquí C2. Venimos más conexión al revés. ¿Veis? Ahí tenemos un circuito compuesto por lo que se denomina conexión en cascada. El bloque principal, bloques conectado uno a continuación del otro. Esta sería la tensión V sub I, esta la V sub O, y la función de transferencia que interesa aquí precisamente es la V dividido por V y es. ¿Qué podríamos decir sobre este circuito? Sobre este circuito, echamos alguna cuenta. Por ejemplo, orden 2. Es decir, esta función de transferencia va a ser de orden 2. ¿Por qué? Pues porque en el circuito global hay dos elementos reactivos que no forman un bucle favoritivo. Tanto son independientes desde el punto de vista de asignar condiciones iniciales distintas de 0 y por eso 0. Pero orden 2. ¿Qué más? Observamos que es un circuito RC activo. La clasificación de los escenarios anteriores pues es un RC activo, ¿vale? Porque tiene fuentes controladas aquí bajo los amplificadores operacionales, pero
fuentes controladas. ¿Qué podemos saber? Pues en principio, fijaos, hay más de una fuente controlada, pues estaríamos en el escenario más general. Podría ser estable, podría ser inestable, podría tener oscilaciones, porque claro, ya es de orden 2, y por lo tanto tendría la posibilidad de tener oscilaciones. Es decir, un caso sería este, pero también podría ser este, un circuito inestable. Y por supuesto también podría tener polos reales en un sitio o en otro, o uno a la derecha, otro a la izquierda. Pues veamos si la estructura nos aporta información a desarrollo. ¿Qué nos aporta? O sea, separabilidad. Nosotros sabemos que esta sección, este primer circuito en configuración de amplificador inversor, digo, es un circuito precisamente con la función de transferencia de primer orden, como ha estado repetido en ejercicios de natura 1, por su importancia, claro, con pérdidas, función de transferencia de primer orden. El funcionamiento de esta sección no está condicionado por el de la segunda sección. Precisamente es una de las cualidades importantes de nuestro circuito. Al acabar el amplificador operacional que se comporta como una fuente de tensión, todo lo que conectemos es superfluo. Superfluo no respecto a lo que conectamos, obviamente, sino respecto al funcionamiento de ese circuito. Eso es lo que nos conduce al concepto de separabilidad. Es decir, esto es separable en dos bloques. Y el segundo no afecta al primero. Por tanto, si esto es V sub I y esta tensión de aquí es V sub 1, pues entre V y V1 hay una función de transferencia que podríamos llamar la H sub 1. Esta es la V sub I y esta es la V sub 1. Ese nodo respecto al nodo de referencia. No hace falta poner más, pero lo ponemos con mayor claridad. Y ahora, el segundo circuito estará caracterizado por otra función de transferencia que relacionará la tensión final de salida con la tensión de entrada, que es la de salida del primer bloque. No es claro, es obvio. La H sub 1 de S es igual a V sub 1 dividido por V sub 1. La H sub 2 de S igual a V sub O partido por V sub 1. Luego entonces salta a la vista que H de S es igual a H sub 1 de S por H sub 2 de S. Al final basta multiplicar estos dos cocientes, desaparece la V sub 1 y sale directamente la expresión de la función de transferencia actual. Por lo que es lo mismo, claro. Para pasar de VI a V1 se multiplica por la función de transferencia HDS y para pasar de V1 a V0, VO se multiplica por H2, pero para pasar de V1 o VI a VO se multiplica sucesivamente por la función de transferencia. La función de transferencia de ese circuito es el producto de la función de transferencia. Y esto es así por la separabilidad de las secciones. Yo, ojo por eso. Es decir, si yo tengo este circuito, tiene un resultado como un circuito con aplicaciones prácticas reales, este circuito no es separable. Pero ojo por eso. Este circuito no se puede decir, pues yo calculo esta función de transferencia, calculo la de este circuito y multiplico integral. ¿Por qué no es separable? Hombre, pues porque esto es un simple divisor de tensión si cortamos por aquí. Entonces, al conectar es otra cosa, muy distinta. ¿Entendido? Entonces, solo se puede separar en secciones, en acciones en las que se verifique
que la conexión del siguiente bloque no altera el funcionamiento del primero. Es importantísimo. Fijaos, por ejemplo, una complicación de este circuito. Pues imaginad que ahí entra un resistor que viene de la salida del segundo amplificador. Ya no sería separado. Ya no sería separado. ¿De Bueno, pues a ello hace alusión el último ejercicio de los que os he propuesto. El 14, pues es justamente es una aplicación de lo que estamos viendo aquí. Porque fijaos ahora, como consecuencia de esta separabilidad que se manifiesta también en la expresión de la función de transferencia, es decir, la función de transferencia se desglosa en el producto de dos funciones de transferencia. ¿Entendido? Pues fijaos, H sub 1, transferencia primero con un solo polo estable, porque lo conocemos. El inversor, insisto, función de transferencia básica hiperestudiada, insisto mucho en eso. Es decir, todos los ejemplos de análisis de la asignatura de Circuitos 1 están orientados contra esta asignatura. Pues, otro circuito básico que hay que conocer. Pues este circuito aporta un polo en el semiplano izquierdo. Y este otro circuito pues aporta otro polo en el semiplano izquierdo. Por tanto, el producto de las dos funciones de transferencia aportará dos polos en el semiplano izquierdo en el eje de fijaos cómo ahora ya mediante la estructura en cuanto a esta propiedad y otras, pero no las vamos a enumerar porque no son tan importantes y dependen ya de las particularidades de los casos, pues esta propiedad tan importante, fijaos cómo concreta directamente dónde van a estar desde el punto de vista cualitativo los polos. Pasamos, si no saben dónde pueden estar, solo sabíamos que hay dos, pues ahora ya sabemos que esos dos polos tienen que estar en el semieje real negativo, además de la estática. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, relación? ¿Se podría saber si es estable en sentido estricto o en sentido amplio o eso tendría que algo Es estable en sentido estricto. estricto, ¿no? Es que el circuito no se debe transferir que conocer. El primer orden, recordándolo brevísimamente, fíjate, tiene estructura de amplificador inversor. Entonces, la función de transferencia en la función de Laplace es esta impedancia dividida por esta por signo negativo. O esta admitancia dividida por esta, pues hagámoslo segundo, por la admitancia. Me ciño a este primer circuito que es el liquidador. La función de transferencia H sub 1S, recordando ideas del sistema solo, pues es igual a la admitancia asociada a la resistencia R1, es que sub 1, dividido por la admitancia. Claro, el partido de las admitancias, porque es que el paralelo se suman como bien sabéis. Por tanto, ahora ahí tendríamos en el denominador la T sub 1S más T sub 2. Que aparece aquí, no tengo que hemos estudiado ya en este primer capítulo con todo detalle. Ahora repasemos. Pues aquí normalizamos, tendríamos G sub 1, signo negativo, dividido por C sub 1, S más G sub 2, dividido por C sub 1. Pero esto lo podemos reescribir menos pues 1 partido por R sub 1C, que es 1 al resistor, y S más 1 partido por R2C1. Es circuito
geometría clásica y matemática, en la que conocemos todo, todo. Fijaos, amplificación a baja frecuencia, repasando, pues, H de 0 igual a menos R2 partido por el resto. El circuito, como estudiábamos ya el circuito solo, pues en continua se comporta como un amplificador inversor. Sabemos también por el seguro, porque el condensador se comporta en un circuito abierto. Y a partir de ahí, pues empieza a caer la amplificación. Como sabemos, con la naturaleza. ¿Cuál es la frecuencia de corte? ¿Cuál es la frecuencia de corte? La frecuencia de corte. Ahí está. ¿Cuál es la frecuencia de corte? Ahí está. Ahí está. No tengo más remedio que decir otra vez que la situación me parece grave. Porque yo con toda la claridad, por interés. No puede ser que con el estudio que acabamos de hacer y los documentos que estoy pasando, no sepáis todos y cada uno cuál es la frecuencia de corte de este circuito. ¿Qué comportamiento? ¿Cómo se denomina el comportamiento de frecuencia de este circuito? Al ver esa función de transferencia, ¿qué podemos decir sobre la respuesta del cuerpo? Comportamiento paso bajo. No os quiero ni expresar ni atosigar, pero de verdad que subrayo la gravedad de la situación. De verdad que me parece insólito con todo lo que queda de la asignatura y habiendo ya concluido este capítulo, que es un compendio de muchas ideas que hemos visto y que hemos respaldado con ejemplos y hemos estudiado con detalle y con insistencia. Transmito esa reflexión. Claro, estoy admitiendo ya muchas veces, ya lo voy a dejar, pero a vosotros les entendéis que cambiar el enfoque del estudio no puede ser, no puede ser. Entonces, si explicamos con una constante, que es lo que se está indicando aquí, pues todas las variables acaban siendo constantes. Y claro, no sabemos la raíz de la ecuación diferencial, estabilidad, etcétera, etcétera. Si todas las variables son constantes, inductor cortocircuito, condensadores, circuito abierto, por supuesto, que se trata de un circuito sencillísimo que está preparado precisamente con estos valores para que sea inmediato. Pues fijaos, se trata de amplificar la tensión de aquí, pero habiendo sustituido el amplificador que separamos por 2R1. Entonces, si esto es un cortocircuito y esto es circuito abierto, fijaos lo que nos queda. Queda la tensión de entrada, que es el escalón, la V y de T, que es la entrada del circuito. La primera R1, 2R1, y ahora en paralelo el 2R1, que a su vez es R1, y la tensión V1 es justo la que hay. Fijaos, 2R1 y paralelo con 2R1 y R1, luego esta tensión V1 es la mitad de la tensión. Como es un escalón de amplitud V mayúscula, pues sería V y medios. Pues ahora la V y medios simplemente amplificada por R2 dividido por 2R1, que es la amplificación que realiza sobre la tensión de ese modo. Y cambiando el signo. Entonces la respuesta aquí que se obtiene directamente, ¿cuál es? Pues la VODT en régimen permanente, que es lo que hemos llamado forzada, si de las ideas, pues repasando los cálculos que hemos hecho, R2 partido por 4, R1 y multiplicado por VT y multiplicado por UDT. Dividido por 2, pues esta tensión V sub I medios,
y amplificada en menos sobre los espacio por el 1 que es la respuesta forzada al escalón o respuesta en régimen permanente cuando se da esa entrada. Punto 3. Cuatro funciones de transferencia que escribo a continuación. La H subunidad igual a 3S. Voy a poner más menos porque es indiferente al signo. La función da igual más menos. Tanto podría ser más o podría ser menos. Y en el denominador S2 más 2S más 2 multiplicado por S más 2. Primera función de transferencia. Segunda, H de 2S por 1000 más menos 200 dividido por S más 4 y multiplicado por S2 más 2S más 16. H sub 3S igual a más menos 3S más 1 dividido por S2 menos 2S más 15 y multiplicado por S más 5. Y finalmente el H sub 4. H sub 4S más menos 4 dividido por S2 más 2S más 10 multiplicado por S2 más 3S más 2. Pues ahí hay cuatro funciones de transferencia. Se pide seleccionar la HDS que podría responder al circuito, dando las correspondientes razones. Pues aplicando las ideas que estamos estudiando, ¿cuál de esas cuatro funciones de transferencia es la seleccionada para poder corresponder al circuito de la figura? Y de que ya sabemos cosas. Vamos a ver, vayamos descartando. ¿Qué conocemos de entrada? Es que el orden es 3. Entonces, ¿qué función de transferencia aquí se descartaría? Porque el 4 automáticamente queda descartada porque no puede dar ese circuito una función de transferencia de cuarto orden, pues porque hay solo 3 eventos. El orden es 3, lo hemos dicho al principio. Efectivamente. Sigamos avanzando. Respecto a la estabilidad, ¿cuál sería descartable ahora? Puesto que tenemos un circuito que hemos dicho que es estable encima en sentido estricto. La 3. ¿Eh? La 3, ¿no? Porque con la presencia de ese signo menos daría semiplano. Con la presencia del menos podría dar una respuesta en el semiplano positivo. Pero precisemos. Y entonces no sería estable. Sí, pero una respuesta no. Un polo. Porque polos o polos tiene signo negativo, además, porque sabemos, ¿veis? Es cierto que aquí se resuelve la ecuación de segundo grado, que es inmediato. B dividido por tal y cual, menos menos 4 al segundo. B, ya sabemos que claro, aparte de ese menos, pues los polos están siempre derecho. Pero bueno, pues ahí merece la pena tener presente lo que hemos estudiado como forma normalizada. Claro, la identificación con esta forma normalizada del trinomio de segundo grado, pues tendremos aquí que si esto es menos, la omega 0, que es una frecuencia natural, que es un valor real en todas las aplicaciones prácticas de interés, es obligar que el coeficiente de amortiguamiento sea negativo. Pero si el coeficiente de amortiguamiento es negativo, es que no hay amortiguamiento, sino que hay crecimiento exponencial. Automáticamente, esta función de transferencia queda descartada por responder a una función de transferencia estable. ¿Entiendo? Y ahora quedan dos candidatas. Vemos que ambas cumplen el orden de la estabilidad. Responden al tercer orden
ambas corresponden al tercer orden y son estables. Pero hay directamente estable, lo que acabo de decir del coeficiente de amortiguamiento. Esto es obvio, que después no hay un coeficiente de amortiguamiento debe ser, como veis, positivo, estable en el sentido ya, pues resolvemos y vemos si son complicados o nominales, pero lo que es seguro es que están diciendo asociado al siglo, la observación importante. Bueno, entonces, ¿cuál de ellos? Vamos con una cuestión también que he subrayado aquí. Los ejercicios van concatenados. Unidos. Entonces, hemos empezado por la estabilidad, no hemos empezado por el orden, hemos trabajado con la estabilidad y hemos ido aportando porcentaje. Y el punto anterior, pues ha consistido en encontrar vía h de 0 la respuesta. Perfecto, muy bien. Una pregunta. En la segunda función de transferencia, en el numerador, ¿qué pone? 200. Ah, vale. Gracias. El punto anterior hemos obtenido la respuesta forzada. Estimación del estado. Y hemos obtenido un valor. Entonces vamos a ver si esa información, porque ya hemos adjuntado todo lo que sabíamos de estabilidad o de orden. Ahora, pues, el punto anterior, los radios. Sí. Pues está concluido que puede ser cero, y y no es cero, por tanto la h de mu puede ser. Efectivamente. Encontramos una respuesta forzada distinta de cero, con los valores que correspondan, que los distinta de cero. Y esta función de transferencia tiene un cero en el origen, la h de 0 es 0. He visto ya aquí los ejemplos y tenéis planteado más en la corrección de ejercicios. Se da mucha importancia, eso está tratado. Una función con una S en el numerador es un 0 en el origen y la h de 0 es 0. Por tanto, esta queda descartada. Esta es la única función de transferencia que por los valores adecuados podríamos responder. Un valor real, dos complejos conjugados, uno depende de los valores, pero todos los polos necesitan un estable y con h de 0 que es interesante. Pero una pregunta, pues vamos a empezar con el capítulo siguiente. Real, una variable real, que aquí preferentemente decimos el tiempo, porque es lo más común en comunicaciones, pero también en aplicaciones, por ejemplo, de tratamiento de imágenes, porque esa variable es una variable bidimensional espacial, etcétera, etcétera, y se utiliza la misma semana. Aquí, sin embargo, nosotros tenemos el eje de triángulos. Señal en principio definida en un intervalo que vamos a suponer simétrico respecto al origen de tiempo. Veréis como entre T mayúscula medios y con signo negativo y T mayúscula medios con signo positivo. Vamos a suponer que esta señal pueda ser discontinua. Sería una forma de representar, trato de hacerla igual que la tengo representada aquí, para que sea lo mismo. Es decir, esta señal inicial va a poder tener discontinuidades. Entonces, esto sería una discontinuidad.
Las discontinuidades que vamos a admitir, que desde el punto de vista práctico son las que tienen sentido en nuestras aplicaciones, van a ser lo que se entiende por discontinuidades finitas. Y ya se entiende lo que es. Es decir, en este instante determinado del tiempo, pues lateral tiene un límite lateral por la izquierda, límite lateral por la derecha, izquierda y derecha, pero valores finitos. Esto es lo que se entiende por discontinuidad finita en términos absolutamente prácticos. Señales de ese tipo. ¿No? Claro, estamos manejando el escalón. O sea, el escalón sería una señal de discontinuidad finita. La onda cuadrada, pues igual, discontinuidades finitas. Vamos a admitir este tipo de señales. Bueno, pues vamos a definir el desarrollo en serie de Fourier, de la señal x de t en este intervalo. En el intervalo que he señalado ahí, tenemos el principio abierto, en el intervalo de menos p medios de t. Definición de los desarrollos en el Fijaos en principio qué cosa, pues, algo extraño, sorprendente. X de t se puede descomponer en una serie infinita, una serie de Fourier, por tanto, índice de suma desde menos infinito a infinito, de el producto de x sub k, que son en general números complejos, que utilizando, se denominan coeficientes de Fourier, por exponenciales con exponente imaginario puro, que es j omega sub k t. Falta decir que es la omega sub k de momento, luego también hay que decir lo que es x sub k. Pues la omega sub k son los múltiplos enteros de 2pi partido por t. Es decir, 2pi partido por t, donde t es el intervalo global en el que estamos considerando esa señal. ¿Entendido? Bueno, pues ya hemos dicho que la omega p, fijamos en que es una serie infinita, además con k, fijaos, va desde menos infinito a infinito, es de Taylor, pero extendida a izquierda y derecha en cuanto al índice de los elementos. Este exponente queda claro, ya complejo, pero ya venimos tratando con ella en otras ocasiones recientemente, pues en la AS de J, etc. Y omega k, múltiplos enteros enteros, de menos infinito a infinito. Vamos a decir que es esto. Estos son los denominados coeficientes de Fourier. Coeficientes pero claro, hay que decir cómo se entiende. Y luego, la clave. Entonces, la expresión es la siguiente. Los coeficientes de Fourier vienen definidos por 1 partido por t, en el intervalo en el que consideramos la señal, por la integral a lo largo de este intervalo, integral de menos t menos a t menos, de la función que estamos desarrollando en serie de Fourier por la exponencial complejo conjugado de la que aparece aquí. Es decir, menos j omega k t diferencial. Esta es la expresión del desarrollo en serie de Fourier, y esto de aquí es la expresión de los coeficientes, cómo se calcula el Fourier. Esta es la definición. Lógicamente, produce cierta perplejidad. Estamos en el salto de decir la señal X de C, estamos considerando el principio real, son las que nosotros podemos utilizar. Pero esto es perfectamente extensible a señales complejas. Es decir,
señales reales, donde R en R, podría ser una expresión de R, variable real que es el tiempo, sobre el conjunto de los números complejos. Es válido exactamente y extensible sin ninguna modificación a funciones complejas de una variable real, espacial. Bueno, y esto es la receta o la fórmula de los coeficientes. Pues claro, produce cierta complejidad, porque como esto, cualquier señal con este grado de velocidad, claro, hacen exponenciales. De hecho, claro, pasa por cero, fruto, cualquier señal de este tipo se puede expresar como suma de exponenciales complejas. Pues eso es lo que establece efectivamente, sí. Con ciertas limitaciones sobre estas señales, pero que no son limitaciones de orden clásico, porque ya inglés, encima admite discontinuidades finitas, pues es una categoría muy amplia. Bueno, pues esto es el punto de partida, se llama forma exponencial compleja, es evidente, forma compleja o exponencial compleja de las series de Fourier. Y hay otros formatos que veremos que se aproximan más a lo que buscamos. En el último minuto. En las tablas. Extensión a señales periódicas. Extensión a señales periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, en la práctica, pues aparecen en muchas aplicaciones señales periódicas. Señal periódica, mañana, una reflexión sería, en vez de esta función que está definida en el intervalo de los t medios, pues esta función ahora repetirá en intervalos. Es decir, aquí pondríamos una repetición. Aquí antes, exactamente, otra repetición. No interesa. Otras trabajar. Lo está curando aquí. Yo mañana.